Imagina un domingo de lluvia fría, el asfalto brillando como espejo frente a la iglesia Fuente de Esperanza y las luces blancas del letrero reflejándose en los paraguas de la gente elegante que baja de camionetas con zapatos recién lustrados. Adentro suena un piano suave, huele a café recién hecho y a perfume caro. Y en la entrada hay una alfombra roja impecable que parece decir «bienvenido» solo a quien encaja en la foto. El pastor Esteban Ríos, unos 45 años, piel clara, barba perfectamente recortada y un traje azul marino que no se arruga ni con el abrazo más largo, camina de un lado a otro revisando el celular porque en minutos empieza la transmisión en vivo y su sonrisa de escenario se enciende y se apaga como un foco. Cuando mira a la cámara brilla, cuando mira al suelo mojado, se endurece. A su lado está Laura, diaconisa de 40, cabello recogido, vestido beige, una carpeta en la mano como si la fe también se administrara por protocolos, y más allá Raúl, el guardia de seguridad de 30, hombros anchos, audífono en la oreja, mirada de «aquí no hay sorpresas». La gente entra en filas rápidas, saludando con «Dios te bendiga», sin mirar demasiado, cuidando que el barro no toque el borde de la alfombra, y justo cuando el reloj marca la hora, aparece en la acera un hombre empapado, de unos 33, piel tostada por el sol, barba humilde, ojos oscuros que parecen haber visto demasiado sin perder la calma. Camina despacio, como si no tuviera prisa por convencer a nadie, y lleva encima una chaqueta vieja, rota en los codos, pero bajo esa tela sucia se asoma algo, e imposible de ignorar. Una túnica clara, sencilla, y un pedazo de manto rojo doblado contra su pecho, como si guardara un fuego quieto. Sus sandalias están gastadas, sus manos tiemblan por el frío, y cuando se acerca, algunos fruncen la nariz y bajan la mirada. Una señora aprieta más fuerte su bolso, un joven se ríe nervioso, y una niña pequeña tira de la manga de su mamá para señalarlo, pero la mamá la jala como si señalara un error. El hombre se detiene frente a la entrada, mira la cruz del vitral con una ternura que no encaja con el ruido del mundo, y dice con voz suave, apenas más alta que la lluvia, «Paz a esta casa». ¿Puedo entrar? Laura se adelanta con una sonrisa tensa que no llega a los ojos. Hermano, hoy está lleno y su mirada recorre la ropa mojada como si hiciera inventario de manchas. Raúl cruza un brazo frente a él sin tocarlo, pero imponiendo pared. No puedes quedarte aquí, ¿sí? Hay un área atrás para gente como tú. El hombre no discute, no suplica, solo respira hondo, y en ese instante el pastor Esteban escucha la palabra «gente como tú» y voltea. Su expresión cambia al ver la escena como si alguien hubiera traído barro al altar. Se acerca rápido, cuidando que la cámara del celular de un asistente no lo agarre desde el ángulo equivocado, y con esa voz que usa para dominar un auditorio dice «¿Qué pasa aquí?» Laura baja el tono, pero se nota que quiere quedar bien. «Pastor, es un mendigo». Vino directo a la entrada. La palabra mendigo cae como una sentencia, y varias cabezas se giran con ese interés que no se confiesa. El interés de ver a alguien ser puesto en su lugar. El pastor mira al hombre de arriba abajo, y su sonrisa de escenario regresa, pero ahora es dura como un vidrio. Amigo, esto es la casa de Dios. Hay orden, hay respeto. No puedes entrar así. El hombre sostiene la mirada sin desafío, sin miedo, como si en lugar de estar empapado estuviera sosteniendo el cielo, y responde con una serenidad que hace raro el ruido de la lluvia. La casa de Dios siempre tiene lugar para el que busca. Esteban aprieta la mandíbula, porque detrás de él la gente sigue entrando, y cada segundo es una grieta en su imagen. Señala hacia el costado, donde hay un pasillo oscuro junto a los botes de basura y las cajas de sonido. Si quieres ayuda, habla con administración, no interrumpas. Hoy vienen invitados importantes. No vamos a permitir esto. El hombre baja la vista un instante, no como derrotado, sino como quien siente el peso de un corazón ajeno, y al levantarla, sus ojos parecen más hondos, como si conocieran el nombre real de cada persona que lo está juzgando. Algunos se incomodan, porque es más fácil despreciar a alguien cuando no te mira así. Una señora de sombrero caro susurra, «¡Qué vergüenza!», en pleno servicio, y otra contesta, «Con razón el mundo está como está, ya ni en la iglesia hay respeto». En medio de ese murmullo, un adolescente del equipo de voluntarios, Mateo, 17 años, piel morena, cabello rizado,
camiseta con el logo de la iglesia y tenis mojados, se queda congelado con una caja de folletos en los brazos. Sus ojos se clavan en el pedazo de manto rojo y traga saliva como si recordara una historia que le contaron de niño, una historia que nunca creyó que pudiera respirar frente a él. El hombre vuelve a hablar apenas, pero su voz se cuela por encima del piano y del murmullo, como si tuviera un lugar reservado en el aire. No busco espectáculo, busco corazones. Esteban se ríe sin humor, lo suficiente para que se note que manda. Aquí no venimos a filosofar, venimos a adorar, y la adoración se hace con decencia. No entras a mi iglesia así. La frase «mi iglesia» se queda flotando pesada y por primera vez la lluvia parece más silenciosa. Mateo da un paso, casi sin querer, y murmura «pastor», pero Laura lo corta con una mirada de «no te metas». El hombre empapado mira la alfombra roja, luego mira el umbral, y algo cambia. No su postura, sino el ambiente, como cuando una habitación se queda sin aire antes de un relámpago. Por un segundo, el olor a lluvia se mezcla con un aroma tenue, inexplicable, como a pan caliente y a madera antigua, y el manto rojo bajo la chaqueta se mueve, revelando un borde limpio, vivo, demasiado hermoso para pertenecer a la calle. Si alguna vez viste injusticia donde se supone que vive el amor, escribe amén en los comentarios, porque esto que estás a punto de presenciar no ocurrió solo en esa puerta. Esteban hace un gesto rápido a Raúl, un gesto de «sácalo ya», y Raúl avanza, pero antes de tocarlo el hombre alza la mano con calma, no como quien se defiende, sino como quien detiene una tormenta con una palabra, y le dice al pastor con una tristeza serena que duele más que un grito: «Lo que niegas al pequeño, lo estás negando a Dios». Y entonces Esteban, a medio paso de expulsarlo, se queda mirando esas manos, porque hay marcas antiguas en ellas, discretas pero reales, y su rostro pierde color justo cuando el hombre, por primera vez, se coloca exactamente sobre el umbral de la puerta. El hombre empapado quedó justo sobre el umbral, y el pastor Esteban sintió que algo le apretaba el pecho cuando vio, sin poder apartar la mirada, esas marcas discretas en las manos del desconocido. No eran heridas frescas ni espectáculo, eran señales antiguas, serias, como cicatrices que pertenecen a una historia sagrada, y por un instante el ruido del vestíbulo, los tacones sobre la alfombra roja, el «Dios te bendiga» apurado, el piano insistiendo en sonar, pareció quedarse lejos, como si la lluvia se hubiera metido al templo a lavar las apariencias. Raúl, el guardia, avanzó por reflejo, pero se detuvo a medio paso porque el hombre no lo miró con miedo, sino con una compasión extraña, y esa mirada, más que cualquier orden, lo desarmó. Laura apretó su carpeta contra el pecho, tragó saliva y susurró al oído del pastor: «Esteban, hay cámaras, por favor», como si la prioridad fuera el ángulo y no el alma. Esteban carraspeó recuperando su tono de autoridad y alzó la voz para que el control pareciera espiritualidad: «Hermano, no es personal, pero aquí hay normas. Y también hay respeto por la casa de Dios». El hombre inclinó apenas la cabeza, dejando que el agua resbalara por su barba humilde. Bajo la chaqueta vieja se veía la túnica clara pegada por la lluvia y el borde de un manto rojo doblado con cuidado, como un símbolo vivo que no combinaba con el prejuicio del lugar. «¿Respeto?», respondió con calma, sin sarcasmo, como quien pregunta por algo perdido. «El respeto empieza cuando ves al que llega como un hijo, no como una molestia». Un murmullo recorrió la entrada como viento frío. Un señor de corbata brillante soltó una risa seca. «Claro, ahora viene a darnos lecciones». Y una mujer de perfume fuerte añadió: «Aquí no es refugio, es iglesia», diciendo «iglesia», como si fuera club privado. Mateo, el voluntario adolescente, temblaba con una caja de folletos entre los brazos. Sus ojos se clavaron en el manto rojo, y la frase del pastor, «mi iglesia», le sonó rara, casi ofensiva, como si alguien reclamara propiedad sobre algo que no le pertenece. La niña que había señalado al hombre afuera se soltó de la mano de su mamá y dio 2 pasitos hacia adelante. La madre tiró de ella con fuerza y le susurró: «No te acerques». Pero la niña, con esa valentía que solo tienen los que aún no aprendieron a despreciar, miró al hombre y preguntó en voz alta: «Señor, ¿tienes frío?». El desconocido sonrió apenas, una sonrisa pequeña que calentó más que cualquier calefacción, y se agachó un poco para quedar a su altura sin invadirla. Un poco, pero más frío,
es cuando el amor se queda afuera. Y al decirlo, el ambiente cambió como cuando una vela se enciende en un cuarto oscuro. No hubo luces que explotaran, ni gritos del cielo, solo un silencio pesado que obligó a todos a escucharse por dentro. Esteban sintió que le ardían las orejas y miró alrededor buscando apoyo. Vio a los ujieres, a los líderes, a los donadores que ocupaban los primeros asientos y entendió que si cedía, perdía respeto. Si insistía, quizá perdía algo peor, pero no sabía nombrarlo. Entonces decidió apretar más. Mira, amigo, aquí damos ayuda por el canal correcto. Si vienes a pedir, ve a la oficina. Pero ahora no vas a entrar así. El hombre se incorporó despacio, sin prisa, como quien no compite con nadie, y su mirada se posó en la alfombra roja impecable, luego en las puertas de vidrio, luego en los rostros que lo juzgaban. Cuando habló, su voz fue suave, pero cada palabra cayó como verdad. Me abren la puerta si traigo un traje, pero me la cierran si traigo necesidad. Raúl bajó la mano y apartó la vista, avergonzado sin saber por qué. Laura apretó los labios y Mateo dio un paso al frente, esta vez sin pedir permiso. Pastor, él no está gritando, no está haciendo daño. Pero Esteban levantó la palma para callarlo y en ese gesto, su anillo brillante resbaló por el dedo mojado y cayó al suelo con un tintineo seco que sonó más fuerte que el piano. El desconocido miró el anillo rodar hasta detenerse justo a los pies de la niña. Y antes de que alguien reaccionara, la niña lo tomó, lo alzó con inocencia y dijo, se le cayó su orgullo. Y algunas personas soltaron una risa nerviosa que se apagó al instante porque el hombre, con una serenidad que daba miedo, levantó la vista hacia el pastor y dijo, hoy no vengo a pedir pan, vengo a mostrarte a quién estás echando. Y en ese momento se abrió la puerta principal con un golpe de viento y lluvia, como si el cielo también quisiera entrar a escuchar la respuesta de Esteban. El golpe de viento abrió la puerta de vidrio, y una ráfaga de lluvia se coló como si el cielo hubiese decidido participar, salpicando la alfombra roja y dejando pequeñas huellas oscuras que nadie se atrevía a pisar. El piano se detuvo en una nota larga, temblorosa, y en el silencio se escuchó el tintinear del anillo en la mano de la niña y el goteo constante de la ropa del hombre de túnica clara y manto rojo, que seguía de pie, sereno, como si el caos no tuviera permiso de tocarlo. El pastor Esteban dio un paso atrás por reflejo, no por miedo al agua, sino por miedo a lo que esa presencia le estaba arrancando frente a todos, y al instante su voz volvió a ponerse profesional, esa voz de escenario que intenta coser una escena rota. Cierren esa puerta, Raúl, por favor, esto es un servicio, no un circo. Raúl, con el ceño fruncido, miró a Laura, luego al pastor, y por primera vez dudó. Se acercó a la puerta, pero su mano no obedecía igual que antes, como si le pesara la vergüenza. Laura tomó aire y se adelantó con sonrisa tensa. Hermano, mire, no queremos problemas. Si necesita comida, podemos darle una bolsa afuera, pero aquí, y su dedo señaló el umbral como si fuera una línea de pureza. El hombre la miró con una ternura que no humilla y respondió despacio, no vine por una bolsa, hija, vine por el corazón que ya no mira. Ese hija sonó como una caricia y como una sentencia. Laura se quedó tiesa, porque nadie la llamaba así desde que su mamá murió, y esa memoria la atravesó sin permiso. La niña levantó el anillo brillante y lo ofreció al pastor con inocencia. Tome, se le cayó, y Esteban lo tomó deprisa, intentando reír, pero la risa le salió seca. Se lo volvió a poner apretando fuerte, como si el metal pudiera devolverle control, y al hacerlo, el desconocido fijó la vista en ese gesto y dijo, apenas audible, pero claro, a veces uno aprieta tanto lo que brilla que ya no siente lo que duele. Un murmullo recorrió el vestíbulo. Algunos apartaron la mirada como si les hubiera leído un pensamiento. Otros cruzaron los brazos en defensa, y un joven con chaqueta de marca, Santiago, unos 28, piel trigueña, cabello engominado, reloj caro, sacó su celular disimuladamente para grabar, no por compasión, sino por el gusto de capturar un escándalo. Mateo vio el celular levantarse y se plantó nervioso frente al desconocido, como protegiendo algo que ni él entendía. No lo grabes, le soltó al joven, y Santiago sonrió con burla. Tranquilo, hermanito, esto se va a hacer viral. Esteban escuchó la palabra viral como una alarma, y su rostro se tensó. Miró al asistente de transmisión,
un chico flaco llamado Kevin, 22, con audífonos y tablet, que le hizo una seña inquieta. La cámara del en vivo seguía encendida, y aunque apuntara al escenario, el micrófono estaba captando cada palabra. En las primeras filas del templo, una mujer mayor, doña Elvira, 1,70, piel morena clara, cabello blanco recogido, un chal azul sobre los hombros, había venido con un bastón y una fe simple. Al escuchar la voz del desconocido, se levantó despacio, como si una parte de su alma reconociera un timbre antiguo, y caminó hacia la entrada con pasos cortos pero decididos, ignorando las miradas de «siéntese» de los ujieres. «Pastor», dijo ella sin temor, mirando a Esteban como una abuela mira a un hijo orgulloso, «la casa de Dios no se mancha con lluvia, se mancha con soberbia». Esteban tragó saliva porque doña Elvira era querida, era intocable, y aún así su impulso fue defenderse. «Hermana, esto no es soberbia, es orden. Usted sabe que tenemos que cuidar». El desconocido giró hacia doña Elvira y su expresión se suavizó, como si la conociera desde siempre. No fue una sonrisa de coqueteo ni de teatro, fue una paz que se siente en el cuerpo. «Gracias por caminar», le dijo, y ella, con los ojos húmedos, respondió sin saber por qué. Yo solo quería estar cerca». El aire se volvió más denso, y la lluvia que había entrado dejó de parecer agua. Parecía un bautismo involuntario sobre los zapatos de todos, obligándolos a sentir el frío real de la calle que tanto evitaban. Laura intentó recuperar el guión. «Señor, por favor no nos haga esto. Hay niños, hay gente nueva», y el desconocido respondió mirando a la niña que aún no se apartaba. «Justamente por ellos, porque están aprendiendo qué es la fe, si es alfombra o abrazo». La niña, con la frente arrugada, miró a su mamá y preguntó, «¿Por qué no puede entrar si Jesús ama a todos?». Y esa pregunta cayó como martillo. La madre se quedó muda, porque no había respuesta bonita para un acto feo. Esteban sintió la presión del público, de las donaciones, de las apariencias, y en un arrebato señaló el pasillo oscuro junto a las cajas de sonido. «Ya, te dije que no. No entras. Raúl, acompáñalo afuera». Raúl por fin se movió, pero esta vez no con fuerza, sino con una especie de tristeza. Se acercó al desconocido y murmuró, casi pidiendo perdón, «Hermano, por favor». Y entonces el hombre de túnica clara y manto rojo dio un paso hacia adentro sin empujar a nadie, sin levantar la voz, y al cruzar el umbral el viento cesó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible en el cielo. El agua dejó de caer sobre su rostro por un instante, no porque la lluvia se detuviera afuera, sino porque alrededor de él parecía formarse un silencio cálido, un espacio de calma que no era magia de circo, era autoridad serena. Las luces del templo parpadearon una vez y quedaron firmes, iluminando el vitral de la cruz con un rojo más intenso, y varias personas se quedaron boquiabiertas sin saber qué vieron exactamente, pero sintiendo que algo santo estaba pasando sin pedir aplausos. Esteban retrocedió otro paso, con la garganta seca, y soltó lo único que aún le quedaba. «¿Quién te crees que eres?». Y el desconocido lo miró con una tristeza tan limpia que parecía verdad pura. Su voz no fue fuerte, fue inevitable. «Soy el que llamas con tus labios, y al que niegas con tus actos». Y en ese mismo momento, desde el fondo del templo, se escuchó un sollozo ahogado y una joven madre, Valeria, 26, piel canela, cabello negro suelto, vestido sencillo, cargando a un bebé envuelto en manta, se abrió paso llorando. «Pastor, por favor, mi hijo no respira bien». Y todos voltearon a verla, pero el hombre del manto rojo ya había girado hacia ese llanto como si lo hubiera estado esperando. Valeria, con el bebé apretado contra su pecho, se abrió paso entre los bancos, como si el pasillo fuera un río que se negaba a dejarla pasar, y su llanto no era escándalo, sino desesperación pura. El pequeño, envuelto en una manta gastada, se aferraba con sus manitas a la tela del vestido de ella, y su carita estaba pálida de susto, no de tragedia, como cuando un niño se queda sin fuerzas para llorar y solo busca aire. «Por favor, alguien ayúdeme», rogó Valeria mirando alrededor, y lo primero que recibió fueron miradas de incomodidad, como si el dolor ajeno interrumpiera un programa. Un ujier intentó detenerla con la mano extendida. «Hermana, espere al final del servicio», y Esteban, con la garganta aún apretada por la presencia del desconocido,
Aprovechó la distracción para recuperar mando. Eso. Tranquila, tenemos un equipo, vayan por... Pero su voz se rompió cuando vio que el hombre de túnica clara y manto rojo ya caminaba hacia Valeria sin prisa y sin duda, como quien oye un llamado más fuerte que cualquier micrófono. Raúl, el guardia, se hizo a un lado por instinto, y Laura se quedó clavada en el piso porque la escena ya no cabía en protocolos. Mateo corrió detrás de Valeria para sostenerle el brazo y que no se cayera, y Santiago seguía grabando con el celular, pero ahora su sonrisa de burla se fue borrando, reemplazada por un nerviosismo que le temblaba en los dedos. El hombre llegó frente a Valeria y se agachó apenas para estar a su altura. El manto rojo cayó un poco sobre su hombro mojado y la túnica clara, pegada por la lluvia, parecía más luminosa bajo las luces del templo. «Mírame», le dijo a Valeria con una voz tan calmada que parecía un abrazo, y Valeria, con los ojos hinchados, obedeció como si esa voz hubiera estado con ella en noches largas. «Señor, yo vine antes, pedí oración, me dijeron que sin cita, que el pastor estaba ocupado, y la vergüenza le salió mezclada con el miedo». Esteban frunció el ceño, tratando de tapar el pasado. «No es momento para reclamos», soltó, pero el desconocido no lo miró todavía. Posó su mano sobre la manta del bebé con una delicadeza absoluta, sin exhibición, y murmuró: «Pequeño, descansa», como quien habla con alguien que entiende. No hubo rayos, ni gritos, ni luces teatrales. Lo que ocurrió fue silencioso, y por eso insoportable de negar. El bebé aflojó el cuerpo, el llanto que estaba a punto de volver se apagó, y la respiración se hizo tranquila, como cuando una tormenta se aleja sin avisar. Valeria sintió el cambio primero en su propio pecho, porque dejó de temblar y un suspiro se le escapó como si por fin alguien le hubiera quitado una piedra del alma. Está mejor», dijo, y se le quebró la voz. Mateo se cubrió la boca con una mano. Doña Elvira apretó su bastón y murmuró entre lágrimas: «¡Jesús!». Y varias personas se quedaron inmóviles, no por fe, sino por miedo a lo verdadero. Laura dio un paso adelante, intentando recuperar el control con una sonrisa de servicio. «Qué bueno, gloria a Dios, nosotros...». Pero el desconocido levantó la mirada por primera vez hacia Esteban, sin dureza, solo con una claridad que lo desarmaba. «¿Ves?», dijo con suavidad, «la necesidad no pide permiso al horario». Esteban sintió que la congregación lo miraba, y esa mirada ya no era admiración, era pregunta. Se le endureció el rostro y soltó una frase defensiva, como quien se protege detrás de doctrina: «Los milagros no se usan para desacreditar la autoridad. Aquí hay un orden espiritual». El hombre inclinó la cabeza, y su tono siguió siendo el mismo, sereno, firme, imposible de manipular. «La autoridad que no sirve, oprime, y la fe que no abraza, solo decora». En la primera fila, un matrimonio de donadores, los Méndez, él de traje gris y ella con collar de perlas, se miraron incómodos. Él susurró: «Esto nos va a afectar la imagen». Y ella respondió: «¿Y si es?», sin atreverse a terminar la frase. Santiago acercó el celular un poco más, pero ahora tragaba saliva, porque la escena ya no era chisme, era juicio. Valeria, aún arrodillada, apretó al bebé contra su pecho y miró al pastor con una mezcla de dolor y valentía recién nacida. «Pastor Esteban, yo también soy iglesia», dijo, y su voz salió pequeña pero sólida. «Yo limpié este templo cuando nadie me veía, y aún así, cuando pedí ayuda me dijeron que no encajaba». Esas palabras hicieron que algunos bajaran la cabeza. Otros apretaron los labios, molestos con que una invisible hablara en voz alta. Esteban abrió la boca para responder, pero el desconocido lo interrumpió sin alzar la voz. «No la callas a ella, te calla tu propia conciencia». El pastor dio un paso hacia el hombre, intentando imponerse con el cuerpo. «Basta, si vienes a dividir te vas». Y Raúl por reflejo buscó su audífono, pero no se movió. Algo en él ya había cambiado. El hombre no retrocedió. Solo extendió la mano hacia el centro del templo, como invitando a mirar más allá de la alfombra. «Trae lo que guardas detrás de las puertas cerradas», dijo, y esa frase cayó como llave girando en una cerradura. Laura parpadeó rápido, porque detrás del escenario estaban las oficinas, los archivos, los sobres, los acuerdos que no se predican. «¿De qué está hablando?», soltó Esteban, pero su voz ya no sonaba segura,
Sonaba asustada. Mateo, sin entenderlo del todo, señaló hacia el pasillo de administración y murmuró: «Pastor, el cuarto de ofrendas». Y en ese instante Kevin, el asistente de transmisión, apareció desde un costado con la tablet en la mano. Pálido, susurrando: «Pastor, él en vivo, lo están escuchando todo». Y los comentarios están explotando. Esteban sintió que el piso se le movía, y el desconocido, con una tristeza tranquila, remató como quien ofrece una salida antes del derrumbe. «Hoy puedes elegir, seguir cuidando tu imagen, o cuidar a mis ovejas». Y antes de que Esteban respondiera, desde la puerta lateral se oyó el clic de una cerradura abriéndose sola, como si la propia iglesia decidiera revelar lo que se escondía, y todos giraron la cabeza hacia las oficinas con un escalofrío que no venía del frío. El clic de la cerradura sonó como un amén, forzado en medio del templo, y la puerta lateral de las oficinas quedó entreabierta, dejando escapar un aire seco con olor a papel guardado y a desinfectante, tan distinto al aroma de café del vestíbulo. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, y por primera vez la alfombra roja dejó de ser el centro, porque lo que estaba detrás prometía verdad. El pastor Esteban parpadeó rápido, tragó saliva y soltó una risa corta para disfrazar el temblor. Eso debe ser un fallo, nadie entra ahí. Pero sus pies ya se movían hacia la puerta, como si una fuerza invisible lo empujara a controlar el daño. Laura lo siguió apretando la carpeta pálida, y Raúl dio un paso también, no para echar a nadie, sino como quien se prepara para cargar una vergüenza ajena. Mateo miró al hombre de la túnica clara y manto rojo, buscando permiso con los ojos, y el desconocido solo asintió con serenidad, como diciendo sin palabras: «No tengas miedo de la luz». Valeria, con el bebé respirando tranquilo, se levantó lentamente y se quedó a un lado del pasillo, abrazándolo como si hubiera vuelto a nacer, mientras doña Elvira avanzaba con su bastón, firme, como si la edad le hubiera quitado el miedo a quedar mal. Santiago, con el celular levantado, murmuró excitado: «Esto se va», pero se calló cuando el hombre lo miró un instante. No hubo reproche, solo una mirada que preguntaba: «¿Vas a usar la verdad para fama o para cambiar?». Kevin, con la tablet, susurró a Esteban: «Pastor, hay gente pidiendo que enseñemos lo que hay adentro». Y Esteban le arrancó el dispositivo con un manotazo leve pero desesperado. «Apaga eso». Aunque era tarde, porque el sonido de la puerta ya había hecho más ruido que cualquier predicación. El hombre del manto rojo caminó primero sin invadir, sin empujar, y al cruzar el umbral de la oficina, el ambiente se sintió raro, como si el aire se volviera más liviano. Una lámpara fluorescente parpadeó y quedó fija, iluminando un escritorio ordenado con precisión, diplomas enmarcados, una foto del pastor sonriendo con políticos locales y un mueble de madera con cerradura dorada. Esteban se adelantó rápido para cerrar la puerta, pero ésta no cerró del todo. Quedó abierta lo suficiente para que la congregación viera, y esa pequeña rendija era como una grieta en una máscara. «¿Qué estás buscando?», soltó Esteban, intentando sonar indignado, pero su voz ya no era autoridad, era defensa. El hombre extendió la mano hacia el mueble con cerradura, no como ladrón, sino como juez paciente. «Lo que guardas para después, mientras el necesitado espera afuera», respondió, y la frase golpeó a Laura. Su carpeta se le resbaló un poco, y al inclinarse para sostenerla vio en un rincón varias cajas nuevas apiladas con etiquetas de una tienda de lujo, todavía con cintas brillantes, como regalos de un mundo que no conoce hambre. Doña Elvira se acercó con pasos cortos, y al ver una caja abierta con un reloj fino adentro, soltó un suspiro que dolió más que un grito. «Esteban, hijo». Y el pastor, rojo de rabia y vergüenza, disparó: «Eso es mío. Yo trabajo para esto. La iglesia merece excelencia». Raúl miró el reloj, miró la cruz del vitral a lo lejos y bajó la cabeza, porque acababa de entender por qué a veces no había presupuesto para arreglar el techo que goteaba. Mateo apretó los puños, no con odio, sino con confusión. «Pastor, usted nos dijo que no alcanzaba para las despensas», y la frase quedó suspendida como un juicio. Esteban se giró hacia Mateo con el dedo levantado. «No te atrevas. Tú no sabes nada». Pero el hombre del manto rojo dio un paso, interponiéndose sin agresión, y dijo con una calma firme: «No le hables así al que sirve con pureza». Y entonces Laura, temblando,
Señaló sin querer una caja con sobres amarillos apilados. Son las solicitudes de ayuda, confesó, como si la verdad se le hubiera escapado de la boca antes de que su mente la detuviera. «Ábrelas», pidió el desconocido, y Esteban negó con fuerza. «No, eso es confidencial». Pero en su negación se notaba el miedo a que la compasión se hiciera pública. El hombre no discutió, simplemente miró a Raúl, y Raúl, sin decir nada, se acercó al mueble de la cerradura dorada, metió la mano al bolsillo como buscando llaves, y se detuvo, porque no había llaves, nunca las tuvo. Aún así, la cerradura hizo un clic suave, como si se diera a una autoridad más alta que el metal. Laura se llevó una mano a la boca, Esteban retrocedió un paso, y cuando el mueble se abrió, no apareció dinero suelto como en una película, sino algo peor, una libreta gruesa con anotaciones, recibos engrapados y una carpeta marcada con letras grandes. Ofrendas especiales, no tocar. Mateo tomó la carpeta con cuidado, y lo primero que vio fueron nombres: Valeria P., Don Elvira, familia Ruiz, y al lado, en tinta roja, una palabra repetida como un sello cruel: postergar. Valeria, desde la puerta, reconoció su nombre, y el aire se le fue del pecho. «¿Postergar?», repitió como si la palabra la abofeteara. «Mi hijo era para después», y algunos en el pasillo empezaron a llorar en silencio, porque también vieron sus nombres ahí, convertidos en expediente. Esteban se lanzó a arrebatar la carpeta, pero el hombre del manto rojo levantó la mano y no lo tocó. Solo lo detuvo con presencia. «No quites la evidencia de tu propio corazón», dijo, y su voz fue tan suave que la vergüenza se sintió más grande. Santiago, aún grabando, tragó saliva y por primera vez bajó el celular un poco, como si hubiera entendido que no estaba filmando un show, sino un altar. Kevin, temblando, asomó la tablet y susurró: «Pastor, la gente está escribiendo Jesús en el en vivo», y Esteban lo fulminó con la mirada, pero esa mirada ya no asustaba a nadie, solo mostraba a un hombre acorralado por la verdad. El desconocido se acercó al escritorio y tomó una hoja suelta que estaba encima, un estado de cuenta con números y un nombre de empresa, y la puso frente a Esteban sin acusarlo con gritos: «No te traje para destruirte, te traje para devolverte». Y luego miró a la congregación que observaba desde el pasillo. La iglesia no es un edificio que se protege, es un cuerpo que se entrega. Doña Elvira soltó el bastón y se llevó ambas manos al pecho llorando. «Señor», susurró, y Mateo, con la carpeta en las manos, levantó la vista al hombre de la túnica clara y manto rojo, como si por fin encajara el rompecabezas de las cicatrices. «¿Eres?», pero no se atrevió a terminar. Esteban, temblando, apretó su anillo como si fuera un salvavidas, y con un hilo de voz soltó su última defensa: «Yo hice esto por la obra, por crecer». Y el hombre respondió con una frase que cayó como espada limpia: «La obra sin amor es solo un escenario». En ese instante, desde afuera, se escuchó el sonido de varias puertas de autos cerrándose y pasos rápidos bajo la lluvia. Raúl asomó por la ventana lateral y su rostro cambió. «Pastor», llegó la junta de supervisión y también la policía. Alguien llamó, y el silencio que siguió fue tan pesado que hasta el vitral pareció mirar, mientras Esteban, acorralado, volteó hacia el hombre del manto rojo con ojos de súplica y terror, como si recién entendiera que no estaba frente a un mendigo, sino frente al dueño real de esa casa. Las puertas de autos se cerraron bajo la lluvia como golpes de martillo, y por la ventana lateral Raúl vio sombras con paraguas avanzando rápido hacia la entrada principal, reflejadas en el asfalto brillante. El pastor Esteban apretó el anillo como si pudiera estrangular la realidad y con los ojos vidriosos miró al hombre de la túnica clara y el manto rojo como un niño descubierto robando pan. Pero su orgullo aún intentó levantar la voz. «Esto es una persecución. Esto es un ataque contra la iglesia». Y esa palabra iglesia sonó hueca entre cajas de regalos, sobres postergados y la libreta abierta sobre el escritorio. Laura, pálida, soltó un susurro que parecía oración y excusa a la vez. «No debimos», pero se mordió los labios porque sentía encima el peso de años justificando lo injustificable. Mateo sostenía la carpeta «Ofrendas especiales, no tocar», con manos temblorosas, y cada nombre en tinta roja
Le parecía una piedra atada al cuello del templo. Doña Elvira lloraba en silencio, sin hacer escena, como quien llora por un hijo que se perdió en el camino correcto. Valeria, con el bebé tranquilo, se acercó un paso a la puerta de la oficina, y el pequeño soltó un gemidito suave, como reclamando vida. Ella lo besó en la frente y miró a Esteban con una valentía que recién aprendía. «Pastor, esto no es persecución, es verdad». Kevin, con la tablet apretada contra el pecho, murmuró: «El en vivo sigue. No lo pude cortar». Y Esteban lo fulminó con una mirada de «me arruinaste». Pero la mirada ya no mandaba, solo suplicaba control. El hombre del manto rojo se puso de lado, no para esconderse, sino para dejar espacio, como quien no impone su presencia sino su luz, y su voz sonó baja, firme, compasiva. «No les temas, teme solo quedarte igual». Y al decir igual, Esteban sintió que esa palabra era un abismo. En el templo, la gente comenzó a agolparse en el pasillo, algunos con curiosidad, otros con culpa, y Santiago volvió a levantar el celular por instinto, pero su dedo tembló. En la pantalla se veía el rostro desencajado del pastor, y más atrás, el borde limpio del manto rojo, y por primera vez Santiago sintió vergüenza de estar buscando contenido donde había almas. La puerta principal se abrió de golpe, y entró una corriente de aire frío con olor a lluvia y calle. Al frente venía el supervisor distrital, el pastor Omar Salazar, cerca de 60, piel morena, cabello canoso peinado hacia atrás, gabardina oscura y una Biblia gastada bajo el brazo, con una mirada de cansancio y autoridad que no necesita gritar. A su lado caminaba una mujer de traje negro, Alejandra Pineda, 35, auditora de la denominación, carpeta rígida, lentes delgados, ojos atentos, y detrás, dos policías con impermeables, rostros serios pero respetuosos, como quienes no vienen a pelear con la fe sino a atender un reporte. «Buenas tardes», dijo Omar con voz grave, mirando el pasillo lleno. «Recibimos una llamada y un enlace en vivo». Y sus ojos fueron directo a Esteban, no con odio, con dolor. «Esteban, ¿qué está pasando?». Esteban salió de la oficina como si el marco de la puerta fuera un ring, acomodándose la corbata mojada de sudor, intentando recuperar el personaje. «Pastor Omar, gloria a Dios, esto es un malentendido. Un hombre entró a provocar», y señaló al desconocido con un gesto rápido, tratando de convertirlo en culpable. Laura asintió casi por reflejo, pero su garganta no quiso mentir tan fácil. Raúl se quedó atrás, recto, y cuando uno de los policías lo miró, Raúl bajó la vista como diciendo sin palabras: «No es tan simple». Alejandra Pineda avanzó un paso y preguntó con calma profesional: «¿Podemos ver las oficinas y los registros? Hay denuncias en comentarios y en el reporte sobre manejo de ofrendas». Y al pronunciar manejo, el silencio se puso pesado. Esteban intentó bloquear el paso con el cuerpo, sonriendo con dientes apretados. «Claro, claro, pero eso es interno, la iglesia se maneja». Y Omar lo interrumpió sin levantar el tono. «La iglesia se maneja con integridad, Esteban». Entonces el hombre del manto rojo habló, y fue como si el aire decidiera escucharlo primero. «Lo interno también le pertenece a Dios». Omar giró la cabeza hacia él, y su rostro cambió de inmediato. La dureza se desarmó en una confusión reverente, porque ese hombre, empapado y sencillo, no pedía permiso a la escena, y aún así, el lugar parecía ordenarse alrededor de su calma. «Hermano», dijo Omar buscando palabras. «¿Quién es usted?». El desconocido lo miró con ternura y respondió sin espectáculo: «Un siervo, y más que eso, el que toca la puerta, aunque muchos la cierren». Alejandra observó la túnica clara, el manto rojo, las manos con marcas discretas, y aunque su mente buscaba lógica, su piel sintió un escalofrío extraño, como cuando lees una verdad que no querías encontrar. Mateo, sin poder cargar más el peso solo, caminó hasta Omar y le entregó la carpeta con las dos manos, como quien ofrece un testimonio. «Pastor Omar, mire esto». Y Omar abrió la carpeta. Sus cejas se juntaron al ver «postergar» repetido junto a nombres de miembros necesitados, y al fondo el estado de cuenta con gastos que no cuadraban. «Esteban», dijo Omar bajando la voz, «¿qué es esto?». Esteban tragó saliva y de pronto su máscara se rompió un poco. Intentó una última defensa con un hilo de voz. «La obra crece. Hay que invertir. La gente no entiende». Y el hombre del manto rojo dio un paso,
no para acusar, sino para ofrecer una salida. La obra crece cuando el amor crece, no cuando la imagen se infla. Doña Elvira se acercó con su bastón y, mirándolo a Omar, soltó por fin su dolor. Yo doné mi pensión creyendo que alimentaba viudas, y me dijeron que esperara, y varias personas detrás asintieron en silencio, algunos con lágrimas, otros con rabia contenida. Los policías se mantuvieron respetuosos. Uno de ellos, el sargento Gutiérrez, 40, piel trigueña, bigote recortado, habló sin agresión. «Señor pastor, necesitamos revisar documentación si hay denuncias de fraude o desvío. No estamos aquí contra la fe, estamos aquí por la gente». Y esa frase hizo que el templo entero entendiera la diferencia entre autoridad y abuso. Esteban miró a la congregación buscando aliados, pero encontró rostros que ya no lo admiraban, sino que despertaban. Vio a los Méndez apretando las manos, vio a Laura temblando, vio a Raúl con los ojos húmedos, vio a Valeria abrazando al bebé como un milagro que le devolvió dignidad, y por primera vez se dio cuenta de que su reino era de cartón mojado. «Esto lo causaste tú», estalló señalando al hombre del manto rojo desesperado, y el desconocido respondió con tristeza serena: «Yo no causé tu caída, solo encendí la luz». Alejandra tomó la libreta de anotaciones del escritorio y empezó a revisar con precisión. Sus labios se apretaron al ver cifras, firmas, fechas, y levantó la vista hacia Omar. «Hay inconsistencias serias», dijo, y Omar cerró los ojos un segundo como quien ora sin palabras. «Si alguna vez te dolió ver a alguien usar el nombre de Dios para humillar, comenta luz y quédate, porque lo que viene no es venganza, es justicia con propósito». En ese instante, Esteban se tambaleó como si el piso por fin lo alcanzara, se apoyó en el marco de la puerta y susurró roto: Yo no quería que me vieran débil». Y el hombre de túnica clara y manto rojo se acercó lo suficiente para que solo él lo oyera, con una compasión que no lo excusa, pero tampoco lo destruye. «Tu debilidad no. Me asusta tu orgullo». Y Omar, al ver esa escena, sintió que estaba frente a algo sagrado y temible. Los policías esperaron instrucciones, la auditora siguió documentando, y Esteban, con los ojos clavados en las manos marcadas del desconocido, preguntó temblando, como si su alma ya supiera la respuesta, aunque su mente no se atreviera: «¿Eres Jesús?» Y el silencio que cayó después fue tan profundo que hasta la lluvia pareció detenerse para escuchar lo que el hombre respondería. El silencio cayó como una manta pesada, y el pastor Esteban, todavía agarrado al marco de la oficina, repitió con un hilo de voz: «¿Eres Jesús?» Y el hombre de túnica clara y manto rojo no sonrió para impresionar, ni levantó la mirada al techo buscando efectos. Solo lo miró con una tristeza limpia, como quien ve a un hijo perdido y aún así lo ama, y respondió despacio, sin espectáculo: «Soy Jesús». Y esa sencillez golpeó más que cualquier trueno, porque no venía con aplausos, venía con verdad. Omar Salazar sintió que las rodillas se le aflojaban, apretó su Biblia gastada contra el pecho y murmuró: «Señor, perdónanos», mientras Alejandra Pineda se quedó inmóvil con la libreta en la mano, tragando saliva como si su mente racional estuviera tratando de entender lo que su alma ya había reconocido. Raúl se llevó la mano al audífono, pero no para recibir órdenes, sino para sostenerse, y Laura dejó caer la carpeta al suelo, abriéndose como un abanico de papeles, porque en ese instante comprendió que no estaba frente a un sistema, sino frente al dueño de todo. Esteban quiso hablar, pero su garganta se cerró. Su mirada fue del anillo brillante a las manos marcadas de Jesús, y el contraste le quemó por dentro. Yo, balbuceó, y Jesús no lo humilló con palabras, lo humilló con amor. «Yo no vine a exhibirte para destruirte, Esteban, vine a llamarte para que vuelvas». Y al decir vuelvas, Esteban sintió que esa palabra era una puerta que él mismo había cerrado por años. Valeria abrazó más fuerte a su bebé, y sin darse cuenta se arrodilló ahí mismo en el pasillo, no para hacerse ver, sino porque el cuerpo le pidió rendirse. Doña Elvira extendió la mano temblorosa hacia Jesús como una niña, y Jesús se acercó y la tomó con suavidad, como si su piel frágil fuera un tesoro, y doña Elvira lloró. «Te esperé toda la vida», y Jesús contestó: «Nunca dejé de buscarte». Santiago, con el celular todavía en la mano,
Sintió que le ardía la palma, miró la pantalla y por primera vez le dio asco su propia intención. Bajó el teléfono, lo guardó en el bolsillo y se quedó quieto, tragando vergüenza. El sargento Gutiérrez, respetuoso pero confundido, aclaró la garganta. «Señores, con todo respeto, tenemos un reporte, hay procedimientos», y Omar asintió con la cabeza, pero su voz salió quebrada. «Los procedimientos son necesarios, sargento, y la justicia también». Entonces miró a Esteban con dolor. «Hijo, vamos a cooperar». Y Esteban, acorralado, alzó la vista como animal herido. «Si cooperamos, me van a hundir». Y Jesús respondió con una calma firme que atravesó el miedo. «El que se aferra a su vida la pierde, el que la entrega la encuentra». Y esa frase no sonó a sermón, sonó a medicina amarga. Alejandra dio un paso hacia Esteban y habló con claridad. «Esto requiere suspensión inmediata y revisión completa. Hay dinero destinado a ayuda que no llegó». Y Laura de pronto rompió en llanto y confesó sin poder detenerse. Yo fui la que anotaba postergar. Yo decía que era por orden, perdón». Y su voz se deshizo, porque la palabra orden ya no la protegía. Jesús la miró con ternura. «Hija, el perdón no borra el daño, pero abre el camino para repararlo». Y Laura asintió llorando como quien por fin deja de actuar. Esteban quiso escapar con excusas y señaló a la congregación. «Ustedes también querían excelencia. Ustedes aplaudían cuando yo hablaba de crecimiento». Y algunos bajaron la cabeza, porque era cierto. El aplauso también había sido cómplice, y Jesús giró hacia todos, dejando que su manto rojo cayera un poco sobre el hombro, visible, real, y dijo sin gritar: «Cuando el corazón se enamora de la apariencia, termina odiando al necesitado». Y ese «termina» sonó como advertencia y como oportunidad. Omar respiró hondo y se cuadró como pastor verdadero. La iglesia va a abrir sus cuentas hoy mismo, y todo lo que se desvió se va a devolver. Y miró a Alejandra. «Documenta todo». Luego miró a Raúl. «Necesito que cuidemos el orden, pero con misericordia». Y Raúl asintió con una firmeza nueva. «Sí, pastor». Jesús caminó hacia el mueble abierto y señaló las cajas de regalos con cintas brillantes. «Eso que guarda polvo, hoy se convierte en pan». Y Mateo, sin esperar permiso, tomó una caja y la abrió. Adentro había abrigos nuevos, aún con etiquetas, y Mateo se quedó mirando como si la contradicción le rompiera el pecho. Jesús lo miró y le dijo: «Sirves bien, Mateo, no dejes que el mal te robe la fe». Y Mateo se llevó una mano a los ojos, llorando en silencio, porque por primera vez en su vida alguien le vio el corazón. Esteban temblaba, y Jesús se acercó lo suficiente para que solo él lo oyera sin exhibirlo. La verdadera autoridad nace cuando te haces pequeño. Y Esteban apretó los dientes. «¿Y qué hago ahora?». Y Jesús respondió con una orden que no tenía violencia, pero sí peso: «Di la verdad». Y en ese instante Kevin, con la tablet en las manos, levantó la mirada, aterrado. «Pastor, la transmisión. Sigue. Miles están mirando». Y Esteban sintió que se le iba el aire. Jesús no lo empujó, solo señaló, suavemente hacia el templo, hacia el micrófono encendido, hacia la gente que había sido ignorada. «No me confieses en secreto si me negaste en público». Y Omar, con lágrimas contenidas, le extendió el micrófono inalámbrico a Esteban como quien le entrega una cruz. Esteban lo tomó con manos temblorosas. Dio un paso al centro del templo. Escuchó el eco de sus propios zapatos sobre el piso mojado. Vio a Valeria abrazando al bebé. Vio a doña Elvira llorando. Vio a Laura rota. Vio a la congregación, expectante. Y cuando abrió la boca para hablar, la puerta principal volvió a abrirse de golpe y entró el señor Méndez, el donador de traje gris, empapado, con el rostro duro y dos hombres detrás, y gritó sin saludar: «Nadie va a confesar nada. Esto se cierra ya». Y el templo entero quedó suspendido entre la verdad que iba a salir de la boca de Esteban y el poder que acababa de entrar a impedirla. El grito de Méndez rebotó contra las paredes como una orden de dueño, y el silencio se llenó de tensión. El hombre, 1,55, piel clara, cabello peinado hacia atrás pese a la lluvia, traje gris caro empapado solo en los hombros, caminó con paso rápido hacia el centro, como si el templo fuera su sala de juntas. Y detrás de él venían dos hombres altos con chaquetas negras, miradas frías, sin insignias,
con esa postura de «aquí se obedece». Su esposa, con collar de perlas, apareció unos pasos más atrás, pálida, apretando un pañuelo, mirando el suelo como si quisiera desaparecer. «Esto se cierra ya», repitió Méndez señalando a Kevin. «Corta la transmisión». Y Kevin retrocedió instintivamente, sin saber a quién obedecer, porque la autoridad que conocía era grito y dinero, pero la autoridad que sentía ahora era silencio y verdad. Esteban seguía con el micrófono en la mano, temblando, y la palabra «confiesa» le latía en la garganta como un tambor. Méndez lo miró con furia. «Esteban, estás loco. ¿Vas a destruir lo que construimos? Recuerda quién paga las luces, quién paga la pantalla, quién te puso ahí». Y esa frase «te puso» expuso la cadena invisible que muchos sospechaban y nadie decía. Omar Salazar dio un paso al frente, firme, y habló con voz grave. «Hermano Méndez, esta casa no se compra». Pero Méndez soltó una risa despreciativa. «No me vengas con poesía, pastor. Si esto sale, se acabó todo. Donaciones, patrocinios, la obra». Y al decir obra, miró alrededor buscando aprobación, como si todos debieran sentirse culpables por la verdad. Jesús, con túnica clara y manto rojo, avanzó un paso sin prisa. Su presencia no amenazaba, pero la atmósfera se ordenó como si la mentira perdiera oxígeno. Méndez lo miró de arriba abajo con desprecio y escupió con palabras. «¿Y tú quién eres? Otro show barato, otro profeta buscando cámara». Y algunos se estremecieron por la irreverencia, pero Jesús no se inmutó. Lo miró con calma y dijo: «Soy el que no se vende». Y esa frase, tan simple, dejó a Méndez sin una respuesta instantánea. Los dos hombres de chaqueta negra avanzaron un paso, y Raúl, el guardia, se posicionó por primera vez no contra el necesitado, sino contra el abuso. Se plantó entre ellos y la congregación, hombros firmes, ojos decididos, y dijo: «Aquí no van a intimidar a nadie». Y su voz, antes obediente, ahora sonó libre. Méndez lo señaló: «Raúl, tú trabajas para la iglesia». Y Raúl respondió mirando a Jesús de reojo, como si se le hubiera encendido un valor nuevo: «Trabajo para proteger a la gente, no la mentira». Laura, todavía llorando, se secó la cara con la manga y soltó una confesión que le salió como vómito de años. «Méndez, tú pedías listas. Tú decidías a quién se ayudaba y a quién no». Y el rostro de Méndez se endureció. «Cállate». Pero ya era tarde, porque el veneno por fin estaba siendo nombrado. Valeria apretó al bebé y con voz temblorosa pero clara dijo: «Mi hijo estaba postergado mientras ustedes compraban abrigos nuevos». Y varias personas asintieron, murmurando nombres, heridas, historias, como si la puerta del dolor se hubiera abierto. Alejandra Pineda sostuvo la libreta y habló con frialdad profesional: «Señor Méndez, si usted influyó en el manejo de fondos, eso agrava la situación». Y el sargento Gutiérrez dio un paso, sin agresión, pero firme: «Señor, bájele. Si intenta obstruir una investigación o intimidar, tendremos que actuar». Méndez miró al policía con desdén. «¿Actuar? Esto es propiedad privada». Y Omar lo enfrentó: «Es la casa de oración, no tu empresa». Jesús se acercó un poco más a Méndez, lo suficiente para que su voz se escuchara sin micrófono, y dijo: «Has dado para ser visto, no para amar». Y Méndez se burló: «¿Y qué? ¿Acaso Dios no bendice al que prospera?». Y Jesús respondió con una calma que cortó el argumento como cuchillo limpio: «Dios bendice para compartir, no para dominar». La esposa de Méndez, temblando, levantó la vista por primera vez y miró a Jesús. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque recordó noches en que su marido le decía que la generosidad era inversión, y sintió el vacío de esa palabra. Dio un paso hacia adelante, pero Méndez la frenó con un gesto brusco: «No te metas». Y ese «no te metas» sonó igual que el de Esteban a Mateo, igual que el de la mamá a la niña, como si el pecado siempre tuviera la misma frase. Esteban, con el micrófono, tragó saliva. Méndez lo apuntó como juez: «Vas a decir que fue un malentendido. Vas a decir que ese tipo es un infiltrado. Y si no», miró hacia Kevin y luego hacia la pantalla gigante del templo, «yo me encargo de que nunca vuelvas a predicar». Esteban cerró los ojos un segundo, temblando. El viejo Esteban habría obedecido, pero ahora, con Jesús a unos pasos, sintió que su alma ya no soportaba mentirse. Jesús lo miró sin presión, solo con verdad,
y dijo en voz baja pero audible: «No temas al que puede quitarte un púlpito, teme perder tu alma». Esa frase atravesó a Esteban como un relámpago silencioso. Abrió los ojos y miró a Méndez por primera vez, no como aliado, sino como cadena. «Méndez», dijo al micrófono, y su voz salió quebrada: Yo mentí», y un murmullo se levantó como ola. Méndez se lanzó un paso hacia él con rabia. «Cállate». Y uno de los hombres de chaqueta negra intentó arrebatarle el micrófono, pero Raúl lo bloqueó. El templo se llenó de gritos contenidos, y en medio del caos, Jesús alzó la mano con calma, no como quien hace magia, sino como quien pide silencio a su rebaño, y el sonido bajó de golpe, no porque todos obedecieran por miedo, sino porque esa paz era imposible de ignorar. Entonces, con todo el templo mirando y el en vivo todavía corriendo, Esteban respiró hondo, alzó el micrófono a la boca y dijo la frase que podía hundirlo o salvarlo. «Fui yo quien escribió postergar». Y no solo eso, y justo cuando iba a revelar lo que aún nadie sabía, la pantalla gigante parpadeó, el sonido hizo un chirrido y la transmisión se cortó en negro, mientras Kevin gritaba: «Nos apagaron desde afuera», y Méndez sonrió como quien cree haber ganado. La pantalla gigante quedó en negro con un chirrido que hizo encogerse a todos. El piano soltó un golpe accidental de teclas y luego silencio, y por un segundo el templo se sintió como una cueva donde la mentira creyó haber apagado la luz. Méndez, con la lluvia escurriéndole por el cuello del traje, sonrió con esa seguridad cruel del que paga para callar, y alzó la barbilla hacia Esteban como si le dijera: «Ya viste quién manda», mientras Kevin, pálido, apretaba la tablet y repetía temblando: «Nos cortaron desde afuera, alguien entró al panel», y Laura miraba a su alrededor como si el aire le faltara. Los murmullos se encendieron como chispas. «Nos apagaron, oh, esto es un abuso, que alguien haga algo». Y en medio de esa oscuridad comenzaron a brillar pequeñas luces blancas, 1, 2, 10, 50, cuando la gente sacó sus celulares y encendió las linternas, iluminando rostros tensos, lágrimas en mejillas, manos temblorosas. La alfombra roja se volvió un camino de puntos de luz, y el manto rojo de Jesús se distinguió con claridad entre sombras, como una señal que no necesita escenario. Jesús no se movió rápido ni levantó la voz, se quedó sereno, y su sola postura calmó el caos, como cuando un padre entra a un cuarto donde todos discuten, y sin gritar, hace que recuerden quiénes son. «La verdad no depende de una pantalla», dijo suave, y esa frase dicha sin rabia le quitó a Méndez el gusto del triunfo. Omar Salazar se acercó al sargento Gutiérrez y habló con firmeza. «Oficial, eso es obstrucción. Hay evidencia aquí». Y Gutiérrez asintió, hizo una seña a su compañero, y ambos avanzaron hacia Méndez con respeto, pero autoridad real. «Señor Méndez, necesitamos que se identifique y que se mantenga en el lugar mientras se revisa esto», dijo Gutiérrez, y Méndez soltó una carcajada corta. «¿Me van a detener por apagar un video?». Pero su risa se le congeló cuando Alejandra Pineda, aprovechando la confusión, levantó la carpeta de registros y la libreta de anotaciones para que varios la vieran bajo las luces de los celulares. Nombres, cifras, postergar, firmas, fechas. No era un rumor, era tinta. Raúl se plantó cerca del pasillo, protegiendo a la congregación, y Mateo, con el rostro iluminado por la linterna de su celular, miró a Esteban con una mezcla de dolor y esperanza. «Termine de decirlo», le susurró, y Esteban, con el micrófono aún en la mano, sintió que el corte de transmisión no lo había salvado, solo lo había dejado desnudo frente a Dios. Méndez intentó recuperar el control empujando palabras como órdenes. «Todos guarden sus teléfonos, esto es privado, esto es...». Pero una mujer desde atrás, voz firme, respondió: «Privado fue cuando usted decidió quién comía y quién no». Y otra añadió: «Mi mamá pidió ayuda y la mandaron a esperar». Y el murmullo se convirtió en testimonio. Ya no era un espectáculo, era un pueblo recordando. La esposa de Méndez, con el pañuelo empapado, se acercó un paso más temblando, y con la luz de un celular en el rostro, se le vio el maquillaje corrido por lágrimas que no eran de drama, sino de años de silencio. «Basta», dijo ella, casi sin voz, y Méndez giró hacia ella con furia contenida. «No hables», pero ella lo miró por primera vez como si lo viera sin traje y sin poder.
Me cansé de vivir fingiendo que esto era generosidad. Y Jesús la miró con ternura, no aprobando el daño, pero llamándola a salir de la sombra. Kevin, desesperado por arreglar lo técnico, corrió hacia un costado, y desde el escenario alguien gritó: «¡Hay otra cámara en el balcón!», porque el templo no solo tenía una transmisión, había gente grabando, y cada luz encendida era un «no más» silencioso. Méndez se dio cuenta, y su rostro se tensó. Intentó avanzar hacia Kevin para arrebatarle la tablet, pero Raúl lo interceptó con el brazo extendido. «Se acabó», dijo con voz firme, y Méndez lo señaló con desprecio. «Tú no sabes con quién te metes». Y Raúl respondió sin gritar, mirando a Jesús de reojo: «Ya lo sé, me metí con la verdad». Esteban tragó saliva y levantó el micrófono de nuevo. Pero ahora no estaba hablando para una cámara. Estaba hablando para el Dios que tenía enfrente y para las personas que había herido. Su voz salió quebrada y real. «Méndez me presionó. Me prometió crecimiento si obedecía y yo acepté. Y ese acepté fue una confesión que le arrancó un gemido ahogado a Laura». Méndez dio un paso atrás, como quien siente que el suelo se le vuelve arena, y alzó las manos como si él fuera la víctima. «Eso es mentira». Pero Alejandra levantó un documento con la luz de un celular apuntándole. «Hay transferencias a una empresa vinculada a su nombre». Y el sargento Gutiérrez, sin elevar la voz, dijo: «Señor, si intenta irse ahora, complica su situación». Y Méndez miró hacia la salida, calculando, mientras la lluvia golpeaba los vidrios como dedos insistentes. Jesús se acercó un paso, y su túnica clara y manto rojo se vieron con nitidez bajo el mosaico de linternas. No se dirigió primero a Méndez con enojo, sino con una tristeza firme. «Tu dinero compró silencio, pero no puede comprar paz». Y Méndez, desesperado, escupió palabras para sostener su orgullo. «La gente necesita un líder fuerte». Y Jesús respondió con una calma que lo desarmó frente a todos. «Un líder fuerte se arrodilla para lavar pies, no para pisar cuellos». La congregación quedó quieta, y en ese silencio, doña Elvira levantó el bastón como si fuera un punto final y dijo: «Yo no quiero venganza, quiero que devuelvan lo que se llevaron y que nadie más sea humillado». Y esa petición sencilla encendió algo distinto: justicia con propósito. Omar asintió mirando a la gente. «Hoy se abre todo, hoy se devuelve todo, hoy se pide perdón donde haya que pedirlo». Y luego miró a Esteban: «Y tú, hijo, no vas a esconderte detrás de un púlpito nunca más». Esteban, llorando, bajó la cabeza y susurró: «No quiero esconderme, quiero cambiar». Y Jesús lo miró con compasión y verdad juntas. «Entonces empieza por reparar». Y en ese momento, desde el fondo del templo, se escuchó una voz fuerte que no había hablado antes, la de un hombre joven empapado, con chaleco de mantenimiento, rostro tenso, sosteniendo un manojo de llaves y un pequeño folder plástico. «Yo trabajo aquí», gritó. «Yo vi quién apagó el panel, y tengo las copias de las órdenes que me dieron». Y al decirlo levantó el folder como quien levanta una prueba que puede derrumbar a alguien poderoso, mientras Méndez palidecía y dio un paso hacia la puerta como si la única salida fuera huir. El joven de mantenimiento, empapado hasta los huesos, avanzó por el pasillo sosteniendo el folder plástico como si fuera una antorcha, y las linternas de los celulares lo iluminaron en fragmentos. 24 años, piel morena, cabello pegado a la frente por la lluvia, chaleco con manchas de pintura y una mirada que mezclaba miedo con una decisión que por fin le ganaba al miedo. «Me llamo Iván, yo arreglo luces, paneles, cámaras. Yo no quería meterme, pero ya no puedo callar», dijo con la voz quebrada, y levantó el folder para que todos lo vieran. Méndez, pálido, dio otro paso hacia la salida buscando aire como si el templo se hubiera vuelto juicio, y uno de los hombres de chaqueta negra intentó cubrirlo con el cuerpo, pero el sargento Gutiérrez se interpuso con la mano firme y calmada. «Nadie se mueve». Y su compañero pidió identificación sin gritar, porque no necesitaba gritar. Iván abrió el folder y sacó hojas plastificadas con firmas y mensajes impresos. «Aquí están las órdenes, la hora, el número, apagar transmisión si Esteban habla, y el pago extra por hacerlo rápido». Y al pronunciar pago extra, la congregación soltó un murmullo de incredulidad, como si por fin se confirmara lo que sospechaban en silencio. Alejandra Pineda extendió la mano y tomó los documentos con cuidado profesional.
iluminándolos con el celular de Kevin. Su rostro cambió, no por sorpresa teatral, sino por certeza. «Esto es evidencia», dijo, y miró a Gutiérrez. «Proceda conforme a protocolo». Méndez intentó reír, pero la risa le salió rota. ¿Van a creerle a un muchacho de mantenimiento? Y Jesús, con su túnica clara y el manto rojo cayendo sereno sobre el hombro, lo miró como se mira a alguien que aún tiene puerta abierta. «No es el muchacho el que te acusa, es tu propia elección». Y esa frase le quitó a Méndez el último disfraz de patrocinador. La esposa de Méndez dio un paso al frente temblando, y por primera vez su voz no pidió permiso. «Iván, yo vi esos sobres, yo vi esas cajas, y me dije que era por la obra». Tragó saliva, miró a Jesús con los ojos llenos de agua, pero era por orgullo, perdón, y el templo se quedó quieto, porque la confesión de alguien del lado poderoso rompía la costumbre de que solo los pobres piden disculpas. Omar Salazar respiró hondo y habló con autoridad pastoral real, de la que no depende de aplausos. Esta iglesia va a devolver cada peso, cada centavo, cada ayuda postergada. Se abre un fondo transparente hoy mismo, se revisa todo, y los que fueron humillados serán honrados con acciones, no con discursos. Y al decir acciones, miró a Mateo y a Raúl, como llamándolos a un nuevo comienzo. Raúl asintió con la mandíbula apretada, pero esta vez no era enojo, era determinación de proteger a la gente de verdad. Mateo, con lágrimas, sostuvo la carpeta y dijo mirando a Valeria: «Tu nombre ya no se queda en una lista, hoy empieza tu respuesta». Y Valeria lo abrazó rápido con una gratitud que no pedía caridad, pedía dignidad, mientras el bebé soltaba un pequeño sonido tranquilo, como confirmando que la vida volvía a respirar donde antes solo había espera. Esteban, con el micrófono aún en la mano, se arrodilló sin que nadie lo obligara, y su traje azul marino se manchó con el agua del piso, pero por primera vez no le importó. «Jesús, yo usé tu nombre para sentirme grande. Hice del púlpito un trono. Perdón», dijo llorando, y el llanto no era show, era ruptura. Jesús se acercó despacio, no para levantarlo rápido y arreglar la escena, sino para hablarle al corazón. «El perdón no es maquillaje, es cambio. Te perdono si te mando a reparar». Y Esteban asintió con la cabeza baja. «Renuncio, hoy mismo, y devuelvo todo lo que pueda devolver, y sirvo donde nadie me vea». Y esas palabras hicieron que Laura cayera de rodillas también, apretándose el pecho. «Yo ayudé a postergar, yo apagué compasión por orden. Perdóname». Y Jesús la miró con ternura firme. «Empieza por buscar a los que cerraste la puerta». Y Laura, llorando, se levantó y caminó directo hacia Valeria para abrazarla con respeto, como quien pide perdón sin excusas. Valeria dudó un segundo, luego la abrazó de vuelta, porque el perdón verdadero no borra el dolor, pero sí rompe la cadena. Gutiérrez, ya con los documentos en mano, habló claro. «Señor Méndez queda retenido para declaración. Si coopera, mejor. Si no, se complica». Y Méndez quiso protestar, pero al mirar a su esposa y ver que no lo seguía, su fuerza se le desmoronó. Yo solo quería asegurar la obra», murmuró. Y Jesús, sin burlarse, le dijo: «La obra de Dios no necesita tu control, necesita tu arrepentimiento». Y Méndez tragó saliva como quien por primera vez siente el peso de su propio nombre sin aplausos. Afuera la lluvia empezó a aflojar, y el sonido contra los vidrios bajó como si el cielo también respirara. Adentro, Omar ordenó abrir el almacén y traer las cajas nuevas, no para exhibirlas, sino para repartirlas. Abrigos, alimentos, pañales, todo lo que había sido decoración, se convirtió en ayuda real, y la alfombra roja dejó de ser pasarela para volverse camino de servicio cuando la gente, una por una, empezó a cargar cajas con manos temblorosas pero decididas. Doña Elvira, con su bastón, se acercó a Jesús y le dijo bajito: «¿Esto era lo que querías?». Y Jesús le respondió con una sonrisa pequeña, cálida: «Que mi casa vuelva a parecerse a mi corazón». Y luego miró a todos, no con amenaza, con invitación. La fe no se prueba por la ropa, sino por la misericordia. No se mide por la fama, sino por el amor que se queda cuando nadie aplaude. En ese instante, uno de los celulares mostró que la señal regresaba sola y varias pantallas pequeñas empezaron a transmitir de nuevo, no porque alguien venciera técnicamente a Méndez,
sino porque ya no importaba. La verdad estaba en las manos cargando cajas, en la rodilla de un pastor arrepentido, en la respiración de un bebé que ahora estaba bien, y en una iglesia que por fin entendía que el más importante no es el que se sienta adelante, sino el que no deja a nadie afuera. Si esta historia te tocó de verdad, comenta misericordia, para que otros también la vean. Deja tu like y suscríbete, y dale clic al video que aparece en pantalla, porque te va a gustar tanto como este, y te va a ayudar a mantener tu corazón despierto. Recuerda esto y no lo sueltes. Cuando cierras la puerta al necesitado, podrías estar cerrándosela a Jesús.